Viva 100 años sin enfermarse nunca, ¿Cómo? con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, Con el doctor Eric Estrada. y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre, aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, que nos trae siempre temas de interés general, porque es nada menos y nada más que de salud, de estilo de vida. Y el día de hoy nos tiene un tema que debería de preocuparnos a todos, sanos y no sanos, porque las cifras que el doctor nos ha pasado son realmente espeluznantes. Siempre, Pero siempre, ¿verdad? siempre pasa lo mismo. Sí, hasta se preocupa uno que está sanito, oiga. Bueno, los que estamos saludables debemos de cuidar la salud porque es el bien más importante que tenemos. Así es. No hay ningún otro bien más importante que la salud. Porque si tenemos salud podemos tener cualquier cosa. Claro, Y si no tenemos salud, de nada sirve que tengamos todo lo demás. demás. Sí, así es. El tema, obviamente, en febrero tenemos que tratar el tema del cáncer. Porque la Organización Mundial de la Salud dice: hombres y mujeres del planeta Tierra, hagan conciencia. Cada día que pasa hay más enfermos de cáncer, en número y en porcentaje. Pero, además, cada día que pasa hay más muertos, en número y en porcentaje. O sea que la campaña que se hace en el mes de febrero cada año No sirve de nada. no ha servido. No, y entonces te quedas pensando, cada que se conmemora el Día del Cáncer no sirve de nada. La campaña de detección temprana tampoco sirve de nada, porque ya si lo están detectando, pues ya, Quiere decir que ya ya dio, te enfermaste, claro. El chiste es que sea prevención, pero eso no existe. pero tampoco existe. Es Bueno, en este noticiero sí, ponga atención. Este es el único noticiero que habla con franqueza y diciéndole al pan pan y al vino vino cuál es la prevención para que a nadie le dé cáncer. Porque en realidad es una vacilada la detección temprana. Ujú. ¿Por qué será una vacilada? Pues porque ya te dio cáncer. Sí, ya nomás tienes que cuidar de que no te gane, pero muchas de las veces sí. Ahora, más del 70% de los casos llega a la primera consulta demasiado tarde. Los cánceres generalmente se clasifican en grado 1, 2, 3 y 4. Y más de la mitad llegan en grado 4 a la primera consulta. O sea, nomás van a despedirse porque ya están con una patita en el panteón. Y eso es muy lamentable y eso es desolador para un sistema nacional de salud que le hace falta ponerse las pilas. O sea, transitar de la vacilada de detección temprana, transitar hacia la prevención. La prevención es lo único que tiene sentido para ganar la batalla del cáncer. Y la prevención es muy simple. Es muy simple. Tan simple que se soluciona con un cambio de alimentación. Porque no es cuestión de edad, ¿verdad? No es No, cuestión de que ahora vivimos más y por lo tanto ya empezamos a tener algunos problemas como el cáncer y los niños y los niños. demuestran que no es cierto. Ujú.
Porque dicen que ahora hay más cáncer porque hay más gente vieja. Ujú. Pero resulta que donde hay más cáncer es en la infancia, en los jóvenes. Digo, se registran más de 3,000 casos de cáncer en niños, pero la mayoría de los cánceres nunca van a consulta. Los niños se ponen amarillos, se debilitan, se mueren. Y no son pocos casos, no son casos aislados como Pues para... digo, son más de 3,000 cada año. Ujú. Ahora, las cifras que maneja Secretaría de Salud es que hay más de 2 millones de niños vivos con cáncer. Más de 2 millones. Y la mayoría se muere antes de los 5 años. Y se mueren de leucemia. O sea, un cáncer de la sangre. Y lo más increíble es que todos los cánceres, y se sabe desde 1931 que le dieron el premio Nobel a Otto Warburg, un médico alemán, 1931, porque descubrió que el cáncer tiene su origen en la acidez del cuerpo y que lo que produce acidez en el cuerpo es el consumo de carne, es el consumo de alimentos fritos y horneados. 1931. Pero pues casi nunca lo difunden. Bueno, lo sabe usted, pero de Bueno, la población, ¿quién más lo sabe? bueno, nosotros nos encargamos de que en Centro Médico, cada que hablamos del cáncer en el mes de febrero, lo mencionamos y rendimos honores al doctor Otto por haber ganado el premio Nobel, por haber descubierto que el origen del cáncer es la acidez en el organismo y que esa acidez es provocada por el consumo de alimentos procesados. Así que, ¿cuál será el primer país con cáncer en el planeta? Claro. Y el país con más infartos en el planeta, Estados Unidos. Y la primera causa de muerte en México, pues los infartos. La segunda causa de muerte en México, la diabetes. Y la tercera, el cáncer. En Estados Unidos la segunda es el cáncer. Y la tercera es la diabetes. Y entonces, a mí me gustaría comenzar este noticiero, bueno, ya lo comenzamos, ya, haciendo honores a la doctora Edith Hernández, directora del Centro del Cáncer en Venezuela hace algunos años, y cuando la desahuciaron de cáncer con metástasis generalizada a los 19 años, le dijeron: Edita, te vas a morir antes de 6 meses, porque tienes cáncer de matriz difundido a todos los órganos del cuerpo y no hay nada que hacer. Te abrimos, contamos más de 200 tumores, imposible operarlos, así que te cerramos y esperamos que te vaya bien por unos días, mientras te mueres de cáncer. 19 años. Andaba pensando qué carrera estudiar, pero el doctor Casanova Lenti, médico alópata y oncólogo y naturista, le dijo: Edita, si a partir de hoy no comes nada cocinado y a partir de hoy no comes nada de origen animal, ese cáncer se cura y vas a vivir. Edith Hernández hizo la dieta vegetariana cruda y no se murió. 19 años. Y como no se murió, entonces decidió estudiar medicina. Y estudiando medicina, como todas las escuelas de medicina, no enseñan nutrición. Y aparte, no enseñan la prevención de las enfermedades.
solo los sistemas nacionales de vacunación y solo enseñan medicina curativa con fármacos, cirugía con unos buenos bisturís y tijeras. Y entonces la doctora decidió hacer todas las especialidades médicas: pediatría, gerontología, ginecología, todas las hizo, pero quedaba un gran hueco: la nutrición. Y Edith Hernández hizo un posgrado para determinar una dieta integral para cada día. Y de ese posgrado salió el licuado revitalizante, que yo le pedí permiso a la doctora para ponerle su nombre a ese licuado. Licuado revitalizante, doctor Edith Hernández. Ella ideó esa fórmula. Sí, fue el resultado de una tesis de posgrado en nutrición. Y los ingredientes, si los puede leer, licenciada. Es un betabel, 3 zanahorias, 5 ciruelas pasa, 3 ramas de perejil, 3 ramas de apio, 3 ramas de berro, 1 cucharada sopera de almendras, 2 cucharadas soperas de linaza, y todos estos ingredientes van picados y se les agrega jugo de naranja hasta completar el litro. Jugo de naranja fresco. Fresco, sí, no de bote ni menos congelado. Ni menos congelado. Y ya esto se licua y no se cuela. No se cuela. Y esos 2 litros se toman en 24 horas. Esa es la dieta básica. Que se quedó con hambre, puede comer las verduras que quiera, las frutas que quiera y las semillas, porque ahí nomás se habla de almendras y linaza, que son las semillas que a la larga el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos estudió todas las semillas, y las mejores anticáncer fueron las almendras y la linaza. O sea, este licuado lo diseñó ella para personas con cáncer. Sí, sí. Y Cancerología dijo: almendras y linaza van como anticáncer, porque en años anteriores, es que tenemos que contar la historia, licenciada. En 1981, 82, 83, Cancerología dijo: hemos observado en los tumores de las mamas de las mujeres mucha grasa, así que vamos a recomendar no consumir grasa. Y agarró parejo Cancerología. Grasas animales, grasas vegetales, y los ginecólogos comenzaron a prohibir almendras si tiene cáncer. Comenzaron a prohibir la linaza, las nueces, en casos de fibromas, quistes, tumores en las mamas. Porque Cancerología dijo: encontramos la grasa, pero no estudió qué tipo de grasa tenían los tumores. Simplemente que era grasa. Era grasa. Pero otros 3 años de investigaciones, 1985, corte, toma 2, Cancerología. Pongan atención, mujeres, ginecólogos del planeta Tierra. Nos equivocamos. La grasa de los tumores son grasas saturadas, grasas animales, y no tiene nada que ver con el cáncer la grasa vegetal, a excepción de una, la del aceite de coco. O sea, estaba parcialmente cierta. O sea, sí era cierto, era grasa. Sí, era grasa. Pero no habían analizado qué clase de grasa. Y resulta que la que produce cáncer son todas las grasas animales. La crema, la mantequilla, la manteca de cerdo.
todos los alimentos grasosos a base de carne y la grasa de las palmas, la grasa de coco, la grasa de la palma africana. Es más, la grasa del coco es mucho peor. Digo, tiene más grasa saturada, 86%, que la manteca, que tiene 28% de grasa saturada, o que la mantequilla, que tiene 48%, y la grasa de coco tiene 86% de grasa saturada que produce cáncer. Y la mitad de esa grasa del coco es ácido palmítico. Y esa es la grasa que promueve la metástasis. Y resulta que la grasa de coco es la grasa con que se elaboran todas las margarinas, la manteca vegetal, se cocina toda la chatarra y se cocina toda la panadería. Con grasa vegetal de coco. Y eso es la garantía de cáncer. O sea, las cifras están engañosas. Nos quieren claro, hacer ver que ¿sí? no hay tantos muertos por cáncer en realidad, cuando hay muchos más de los que nos imaginamos. Claro. Pero luego viene otra cosa que no menciona ningún noticiero. Acaba de pasar el 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, y ningún noticiero tocó la noticia de que la carne y los embutidos es el principal factor de riesgo de cáncer. Eso no lo dijo ningún noticiero. No, porque ya lo dijeron en el 2015 y no lo quieren repetir. No quieren que se vuelva a decir. Hasta el New York Times, que sacó un artículo muy interesante sobre el cáncer, no menciona la carne. Cuando es quizá el factor más importante. El más importante. El más determinante en que una persona padezca o no cáncer. Sí, comer carnes rojas y embutidos es la causa principal de cáncer. Pero el New York Times dice, la contaminación ambiental, las partículas PM2.5 producen inflamación en los pulmones y pueden desencadenar cáncer. O sea, es cierto, pero ¿Sí? no es la principal. Claro. Y si una persona come carne, le echa carne y huevos, y aparte está expuesto a esas partículas, pues ya amarró su cáncer, ¿no? Claro. Entonces, luego aquí viene una complicación que nosotros cada año tenemos que repetir. ¿Cuál es la consideración? Que los primeros lugares de muertos por cáncer son en glándulas reproductivas. En las mujeres, cáncer de mama, cáncer de matriz, cáncer de ovarios. En los hombres, primer lugar, cáncer de próstata. Glándula reproductiva. La próstata es la glándula que produce el líquido seminal. Es donde se guardan los espermatozoides, en el líquido seminal. Esa es la función principal de la próstata. Pero si le da cáncer, pues obviamente crece y tapa el conducto urinario, la uretra. Y si la tapa, pues no se puede hacer pipí, entonces hay que hacer una cirugía. Y generalmente los hombres aguantan 6 operaciones. Ay, Dios. Antes de morir. Antes de que entiendan. Antes de morir. No entienden nunca. Bueno, y es que aparte si no saben qué Sí es saben. lo que les está provocando, ¿usted cree que sí? Bueno, los que llegan a consulta en Chapingo, Bueno, los suyos sí saben. que han sido más de 3,000, Pero un hombre común y corriente que está No muy sabe. lejecitos de No, donde no. usted está, no sabe. no sabe. Y como no sabe, no cambia la alimentación. Y el médico tampoco le dice deja de comer leche, carne y huevo, que es lo que te Y está... los médicos no estudian nutrición. La gloriosa Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad Nacional, no tienen cursos obligatorios de nutrición. Ni ninguna universidad prestigiosa de ningún lado salvo No. Harvard, No, ninguna. ¿no? No, en ninguna parte del mundo.
nosotros hemos propuesto desde hace más de 40 años el modelo herbívoro. Y como la polémica crecía y crecía, me vi obligado a organizar todos mis datos en un libro. Un libro que, ¿cómo se llama, licenciada? El modelo herbívoro, el nuevo modelo alimenticio de Homo sapiens. Y es ese libro que siempre les estoy recomendando que, de ser posible, lo adquieran. Las personas que están súper interesadas en mantener la salud o en curarse de cualquier enfermedad que traigan por ahí pendiente. Este libro trae toda la recopilación de cuántos años de 40 investigación. 40 años de investigaciones científicas de todo el planeta, más las investigaciones que hemos hecho en Chapingo los últimos 25 años a nivel clínico y los últimos 40 años a nivel experimental. Exacto. Y como ya me están haciendo señas que dé los números, porque ustedes luego dicen que se los doy al final, ahí va el número de WhatsApp, donde pueden pedir este libro y también las fórmulas del doctor Eric Estrada. Este WhatsApp es solamente para México y es el 595-113-4620. También contamos con 2 líneas telefónicas, 595-95 464-19 y 595-95-476-11. Y por supuesto, claro, para nuestros amigos de Chicago, que ya nos enseñó aquí en el estudio el doctor las cifras de los enfermos de cáncer en México, son los que están más pegados a Estados Unidos. Así que para nuestros oyentes en Estados Unidos, ahí va también un teléfono que los pueden atender durante el programa. 77-37-33-6658. Para Chicago. De Chicago, la otra radio. Muy bien. Pero a ver, entonces, esto del cáncer son como 3 vertientes, donde la principal es la carne. Sí. Por la grasa. Por la grasa saturada. Saturada que tiene. Que produce mutaciones en las células cuando se consume. Esa es una vertiente. La otra, que la tratan de ligar y que sí, es la obesidad. No, pero con la carne, es la carne, la grasa y aparte las hormonas. Esa es la otra complicación. Porque digo, de la carne la gente ya sabe. Dice, bueno, yo pido mi carne magra, le quitan toda la grasita y me como la pechuguita del pollo que no tiene grasa. Pero no nada más está ese problema. Hay un problema igual, mayor, que son las hormonas clandestinas que los ganaderos usan clandestinamente. Y yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Cuando fueron las Olimpiadas en el 2008 en China, yo me acuerdo que Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos, mandó una comisión de expertos a estudiar las carnes que se vendían en China para ver si su Comité Olímpico podía consumirlas. Hicieron pruebas, muestreos, y si hubieran comido la carne en China, de res, de pollo, de cerdo, les hubieran quitado todas las medallas. Hubieran dado positivo a las hormonas. No hubieran pasado ninguna prueba del antidoping. No, pues entonces, ¿de dónde la llevas la carne? Entonces la compraron en las granjas orgánicas del príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra. En aquel tiempo el príncipe de Gales siempre ha sido vegetariano, siempre ha tenido granjas orgánicas, y ahí fueron los norteamericanos a comprar la carne para cocinar los alimentos del Comité Olímpico norteamericano. O sea, no se salva nadie y esa es la segunda razón por la cual, no sé, digo, yo creo que hay como 3 razones. Una, la grasa. Sí. Otra, las los hormonas. Los infartos y todo eso. Otra, sí,
las Las hormonas hormonas. que le da al traste a nuestras glándulas, ¿no? Sí. Y por eso la primera causa de muerte en mujeres por cáncer, cáncer de mama, cáncer de matriz, cáncer de ovario. Y en los hombres, cáncer de próstata, cáncer de testículo. Primera causa de muerte, próstata, cáncer. Y entonces uno dice, bueno, no se puede tener todo en la vida. Ahí está la tercera razón en la que normalmente nadie piensa, que es el maltrato animal. ¿Y Pues cómo sí, vas a meter al templo de tu cuerpo un animal que sufrió? pues sí. Esa es la cosa, de que la leche se produce con hormonas, varias, principalmente prolactina. Y Y no entonces, desaparece al momento de morir el animal, te lo comes. Y no, esas pues hormonas claro, siguen actuando en tu cuerpo. la leche te la tomas. Imagínate que tu bebé tiene un mes de nacido, le das una fórmula láctea con hormonas. O pongamos más natural, 6 meses de amamantamiento y a los 6 meses su primer biberón de leche de vaca con hormonas. Y no ha cumplido un año. Llega a la adolescencia y se pregunta, ¿seré hombre o seré mujer? Eso no es genético, Eso es provocado. es provocado por el metabolismo. Y hasta cierto punto, bueno, no está cierto, o sea, es normal que si a un bebé tú le estás dando hormonas desde, como dice usted, antes de que cumple un año, y pasan 2, 3, y llegas a los 20 y has estado comiendo hormonas, leche, mañana, tarde y noche, ¿Sí? o sea, es normal que se trastorne Pues el sí. equilibrio hormonal natural de cada persona. Las estadísticas últimas de las que nunca se quiere hablar es el 35% de la población ya cambió sus preferencias sexuales. Y esto lo provocan las hormonas de los alimentos. Sí. Y por eso los gobiernos, en vez de quitar las hormonas de los alimentos, autorizan las bodas Juan por Juan y Juana con Juana. Pero aquí no acaba todo esto ahí. Acaba en que todo fuera como eso. Pero ¿y el cáncer? Ah, bueno, el cáncer se multiplica cada año. Cada año hay más muertos por cáncer en número y en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Señor, señora, hay que pensar seriamente qué futuro queremos para nosotros y qué futuro queremos para nuestros hijos. Obviamente, nosotros hemos propuesto, pues vuélvanse vegetarianos, una dieta del modelo herbívoro. Y entonces a mí me gustaría traer aquí al noticiero lo que propuso la revista Lancet, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020, licenciada? Ah, bueno, es lo más cercano a nuestro modelo herbívoro que proponemos. Al que ha estado proponiendo usted ya Sí, desde hace cuánto tiempo, oiga. 40 años. 40 años. Esta revista Lancet apenas en el 2020 lo medio propone. ¿Qué dice, licenciada? Lo más cercano a nuestra propuesta salió publicado en el 2020 en la revista científica de Lancet. Establece la necesidad urgente de transformar de manera radical el sistema alimentario mundial, razón por la cual promovió la formación de la comisión Eat Lancet con 37 expertos de 16 países. La comisión propone aplicar cambios profundos tanto en la dieta como en el modelo de producción. Esto que nos habla usted de las hormonas, ¿no? Sí. Y de esta forma, evitar la muerte prematura de 11 millones de personas por año relacionadas con el tipo de alimentación actual que es causa de varios cánceres. Y capaz que de todos, ¿no? Pues Digo, sí. ya sé obviamente que el de pulmón
pues se lo achacamos y se lo podemos achacar abiertamente al cigarrillo. Sí. Pero si esta persona, aparte de fumarse su fumar. cajetilla diaria de Diaria. cigarros, todavía come carne, Claro. no, pues ya tiene garantizado. ¿Y esta comisión cuánta carne propone, licenciada? Propone una dieta basada en 2.500 kilocalorías por día y que solo 30 de ellas procedan de carnes rojas. Es decir, cada persona debería de consumir un máximo de 14 gramos al día. El 1% de la dieta, o sea, consumir una hamburguesa pequeña de hasta 98 gramos por semana. Y duplicar el consumo de frutas, de verduras, además de semillas oleaginosas y frutos rojos. 14 gramos máximo al día. Al día, que viene siendo, Una cucharada sopera no muy copeteada. o sea, raza. Ese es todo. Ahora, ¿por qué este grupo de cuántos expertos? 37. ¿Por qué no dijeron, pues que no se coma carne? Porque se les van a ir encima y les van a decir como a usted, que coman, no van a comer carne. Entonces la que comisión, son fanáticos, que no saben lo que dicen. La comisión de expertos dice, sí pueden comer carne, pero no más de 14 gramos. No más de una cucharada de carne. Diario. Una vez al día. Sí, y si la juntan, una hamburguesa de 98 gramos por semana. Nadie da este tipo de noticias, ni el New York Times. El New York Times solo habla ahora de los procesos inflamatorios que están relacionados con el cáncer. O sea, en el mejor de los casos, en una conmemoración del cáncer, en el mejor de los casos, se dice un poquito de la información acerca del cáncer. Sí. Pero en ningún lado se da la información como aquí, completa. Claro. Para que usted verdaderamente, si quiere decir yo por esta vida no paso con cáncer, aunque traiga la genética porque a mi familia le dio, sí, aquí verdaderamente sí puede prevenirlo. Sí. Porque sí, pasa año tras año y nunca pasa nada porque no dicen nada, no te informan. Y sí dices, ay, qué lamentable, sí, cada vez más cáncer, pensando en a ti no te va a dar. Y cada año es lo mismo. Y cada año hay más. Y cada año hay más muertos en número y en porcentaje. Porque aparte aumenta mucho el número. Sí. Entonces, a mí me dio mucho gusto la comisión Eat Lancet, porque es lo más cercano a lo que nosotros hemos propuesto. Digo, 14 gramos al día de carne. Bueno, nosotros decimos, pues quita los 14 gramos. Claro, es como si fueras con un nutriólogo para bajar de peso y te dijera, nada más le puedes dar una mordida a la concha diario. Una. Pero o a tu croissant. Pero, bueno, ¿qué es la concha? Pues es un pan dulce. Sí, o sea, te estás poniendo a dieta y te dicen, ya pan no, porque es el que te está engordando, por el amor de Dios. Bueno, está bien. Dale una mordida al croissant diario. Nada más una. Ahora, los expertos que fueron entrevistados por el New York Times, ahora con motivo del Día del Cáncer, el 4 de febrero, nomás dan la mitad de la información. Solo la mitad. ¿Qué dicen? Que hay un proceso inflamatorio porque se come carne, se comen embutidos, se come alimentos fritos, procesados. Producen inflamación en el estómago. Y con ese proceso inflamatorio se pierde el equilibrio del microbioma. Y algunas bacterias se reproducen en demasía, como el Helicobacter pylori. Y cuando se reproduce en demasía, produce úlcera y cáncer de estómago. Y ahí queda. Pero el problema ya es de Helicobacter, no fue de la carne que lo provocó. Sí, esa es la mitad de la información. La carne produce un proceso inflamatorio
produce mayor Helicobacter, va a producir cáncer de estómago, cáncer de colon, está relacionado con los procesos inflamatorios, pero no dicen que el origen es el consumo de carne. No dicen que la solución es muy simple. Deja de comer carne. Y yo quiero recordar algo que debe de hacer sentir vergüenza a los oncólogos. Un médico alópata oncólogo ganó el premio Nobel, el doctor Otto Warburg, alemán. En 1931 le dieron el premio Nobel porque descubrió que el cáncer está relacionado con la acidez que producen los alimentos. Alimentos fritos, horneados, carne, embutidos, producen acidez y esa acidez desencadena los procesos cancerosos. 1931, premio Nobel. Le digo, ¡qué maravilla! Ya se van a dejar de consumir esos alimentos, pensaba yo. ¿Y las estadísticas? No solo no se eliminaron, se incrementó el consumo de carne. Es como la noticia del 2015. La OMS da la noticia de que la carne produce cáncer y aumentan las ventas. Y en 1931 se da a conocer que el origen del cáncer es la acidez que provocan los alimentos procesados, la chatarra, los alimentos fritos, horneados, capeados, y la carne y los embutidos, y aumentan los consumos. Y ahora los expertos dicen al New York Times, es que hay un proceso inflamatorio. Se reproduce el Helicobacter y produce cáncer de estómago. No. El Helicobacter pylori es una bacteria necesaria, es una bacteria que debe de estar presente en el microbioma, la microflora, como se le conoce. Bueno, pues resulta que el Helicobacter se deja de reproducir como loca si cambiamos de pH ácido a pH alcalino. Y eso se logra con la dieta vegetariana. Pero los médicos agarran a balazos a Helicobacter con antibióticos. Acaban con la bacteria, el resultado producen obesidad, principalmente en niños, porque el Helicobacter pylori regula las hormonas de la obesidad, la grelina y la leptina. O sea, este artículo del New York Times con motivo del Día Mundial del Cáncer está muy bien, pero solo da la mitad de la información. La otra mitad se la damos aquí. Bueno, ya se completó. Ahora sí ya se completó, licenciada. Y creo que ya está, ya nos hace señales aquí el equipo de producción de que ya estamos llegando al final. Bueno, pues mire, con toda esta información, quien ya hizo conciencia y está más allá de comer carnita, leche, huevo, y dice, a mí no me va a dar cáncer, bueno, pues ya tiene aquí todas las cartas sobre la mesa y nada más es cuestión de aplicarse. Pues sí. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues no queda entonces más remedio que despedirnos por el día de hoy y vernos y escucharnos en una próxima emisión, doctor. Sí. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano.